Bueno, buenas noches para todos los que se encuentran presentes en la sala virtual de Fundel. Como siempre, un resumen muy somero de lo que hemos visto hasta el momento del análisis constitucional. Y lo que hemos visto es el preámbulo, que es bastante amplio y explica lo que es la Constitución de manera muy rápida. Luego vienen los primeros artículos, los 10 primeros denominados principios fundamentales, donde establece la clase de Estado que nosotros tenemos, el Estado social de derecho, establece los fines esenciales del Estado, los funcionarios, los fines y a lo que se debe someter un ciudadano como común y corriente y un funcionario público. Establece lo que es la soberanía, establece una parte que me parece muy interesante, que siempre lo repito, que establece la Constitución como norma de normas, ya que las constituciones anteriores no eran normas, sino más bien un concepto muy amplio de deberes, mientras que cuando se constituye en una norma, se establece como una obligación. Y esta es la norma de normas, pues es las cabezas de todas las normas hacia abajo y establece las relaciones diplomáticas de Colombia con los demás estados y nuestra lengua castellana como tal. A partir del artículo 11 empieza la parte dogmática de la Constitución, establecida por sus tres clases de derecho, las tres clases y las tres generaciones. La primera generación, los derechos fundamentales, la segunda, los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera, los derechos colectivos y del medio ambiente. Abro un paréntesis acá, de pronto mi coronel estaba ocupado, de pronto ahorita con la entrevista, yo le envié la Constitución Política adelantada a su correo, no sé si la tiene, de pronto por ahí la busca con los actos legislativos como habíamos quedado la vez pasada. Bueno, ya la busco y la coloco entonces. Ok, mi coronel, entonces continúo. En la primera parte de los derechos fundamentales, que son aquellos que hacen parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pacto que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Eh, en este principio fue ratificado por 167 estados, que desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y habíamos manifestado que estos derechos fundamentales, estos 30, establecen 19 derechos y libertades, 3 prohibiciones y una obligación. A partir de hoy, entramos a la segunda generación de los derechos establecidos en nuestra Constitución, eh, que inician en el artículo 42 y hace parte de lo que se denominó o lo que se denomina el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aprobado en el año de 1966. Colombia lo ratifica en 1968 y entra en vigor en el año de 1976 y fue incluido en nuestra Constitución de 1991. Estos derechos económicos y sociales y culturales, como lo había manifestado en las primeras partes, las primeras fases de análisis de la Constitución, tienen que ver con el individuo dentro del contexto social. Si bien es cierto, los de primera generación, los derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales, hacen parte de la vida como tal del individuo y sus libertades inalienables que nacen con él, este hace parte de esa generación que ya se sale de la ruralidad en la cual se crearon los derechos civiles y políticos fundamentales y pasa a un contexto urbano, a un contexto de sociedad, en donde ese individuo como tal le genera
El solo hecho de estar viviendo en urbes y en sociedades le genera una serie de necesidades que el Estado debe entrar a solucionar, que el Estado debe entrar a garantizar para que este individuo pueda tener un desarrollo pleno en ese contexto social. En esas urbes, no obstante, obviamente, se generan por el desarrollo urbano, no obstante, también vuelvo y repito, se dan en las zonas rurales, no quiere decir que solamente es para la zona urbana, sino que se da apertura una vez empieza el tema de la urbanización y la gente empieza a salir de la parte rural. Esos derechos, digamos, económicos, sociales y culturales están protegiendo a unas minorías, más o menos se dividen en dos partes, en dos fracciones. Una de protección a minorías y una de satisfacción de esas necesidades que nacen de la problemática de vivir en un contexto social. En la primera del derecho de las minorías encontramos minorías como la familia como tal, que mucho tiempo por el machismo fue sometido a situaciones muy complejas por parte del hombre. Minorías como la mujer, que a pesar de ser en número mucho mayor que los hombres en muchos estados, sigue siendo una parte débil en la sociedad y se le considera minoría y el Estado como tal debe protegerlo. Y ahora vamos a ver, ahora en estos derechos económicos, sociales y culturales, en el articulado, cómo la Constitución establece un estándar para que el legislador lo desarrolle a través de sus innumerables leyes que tiene hasta el momento de protección especial a la mujer. Otro grupo muy especial dentro de las minorías se encuentran los niños, que han sido objeto también de abusos por parte de los adultos. Encontramos también un intermedio, que son los adolescentes, en el cual el Estado le debe prestar muchísima atención para garantizarles ciertos aspectos y necesidades que vamos a ver más adelante, como el tema de la salud, pero en especial el tema de la educación, para que sean útiles en su adultez a la misma sociedad. Viene dentro de esa categoría las personas que denominamos de la tercera edad, y que necesitan una protección especial por parte no solamente del Estado, sino de la sociedad y de la familia. Tienen otras minorías que también se le deben dar plenas garantías, como son las personas discapacitadas. Y por último encontramos los grupos étnicos, las etnias indígenas, los afrodescendientes, los raizales, etc. Eso dentro del tema de las minorías. En el tema de satisfacción de las necesidades de ese individuo en ese contexto social, encontramos el tema de la seguridad social, que lo vamos a ver en el artículo 48, un tema muy interesante que lo desarrolla la ley 100. El tema de la salud, el tema de una vivienda digna para que las personas puedan vivir cómodamente, el tema de la recreación y el deporte, el tema del trabajo como tal, el tema de la formación técnica. Cabe mencionar algo aquí muy importante, que si bien es cierto en el artículo 49, lo vamos a ver cuando lleguemos allá, la salud está dentro del contexto de derechos económicos, sociales y culturales. La Corte Constitucional, mediante sentencia, lo ubica y lo contextualiza en los derechos fundamentales como tal y también a través de acto legislativo. La formación técnica, propiedad privada, la educación, la cultura, etcétera, que se encuentran dentro del contexto de estos derechos económicos, sociales y culturales, también denominados colectivos como tal. Entonces, digamos que esto es un resumen general, entonces entramos a ver los artículos respectivos y empezamos con el artículo 42, que ya lo estoy colocando acá, y el artículo 42 empieza con el núcleo esencial
de la sociedad. El núcleo esencial de la sociedad es la familia. Y el artículo 42 manifiesta, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Es un artículo prolijo, bastante extenso, y yo sé que aquí surgen muchas dudas. Y digamos, la primera está en el primer inciso, en la cual manifiesta que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y constituye por vínculos naturales jurídicos por la decisión libre de un hombre y de una mujer. Al respecto, la Corte Constitucional en varias sentencias ha manifestado, pero sobre todo ha exhortado al legislador, porque si ustedes bien lo ven em, en el mismo artículo, siempre los artículos de la Constitución manifiestan la ley desarrollará. Y esa es una obligación del legislador que yo en repetidas ocasiones he manifestado, es negligente en el cumplimiento de sus funciones, porque no lo hace. Y en eso lo ha exhortado en varias sentencias, pero especialmente en la sentencia C-577 del 2011, en donde habla del matrimonio, declara exequible el artículo 113 del Código Civil y que lo define como tal, y aquí viene la partecita que yo siempre manifiesto, y exhorta al Congreso de la República a legislar de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Y entonces ahí ya la Corte Constitucional empieza a manejar los términos de las parejas del mismo sexo. No solamente en estas sentencias, sino en innumerables sentencias. Y entonces, por ejemplo, habla en esa misma sentencia el tema de la homosexualidad, orientaciones doctrinales homosexuales, transexuales, homosexualidad, etcétera, etcétera. Diferencia de trato fundada en la orientación sexual de una persona. Como tal, habla de los cónyuges del mismo matrimonio, el vínculo jurídico que se dan entre personas del mismo sexo como tal. Quienes los conforman, habla de la sociedad conyugal, que no solamente esa sociedad conyugal está, digamos, representada a través de un matrimonio como era, se hacía hace muchos años atrás, a través de el protocolo de la Iglesia Católica, sino habla también de cómo se debe desarrollar jurídica y legalmente ante una notaría y ante un juzgado como tal, pero también habla de la sociedad conyugal de hecho como tal. Y en esos términos también habla
de los hijos como tal. En ese orden de ideas, la Constitución ha proferido innumerables sentencias que abarcan el tema de las parejas del mismo sexo. Y no solamente en el tema de la unión conyugal o de la sociedad conyugal como tal, sino en temas como la pensión, en temas como el derecho a adoptar hijos como tal. Y de ahí no se salva porque han habido sentencias de tutela, inclusive de miembros de la fuerza pública del mismo sexo como tal cuando mueren y le corresponde la pensión por la muerte de la persona que principal merecedora de la pensión. Y así sucesivamente como tal. Eso hablando, digamos, de la primera parte, pero también hay muchas sentencias que están relacionadas con la igualdad de derechos de las parejas, y en este caso, tanto los hombres como la mujer, la natural, como dice ahí, porque pues, anteriormente no existían esos derechos de las mujeres como tal a participar en las decisiones como tal de esa sociedad conyugal, de lo que le pertenece a ambos dentro de esa sociedad, tanto al hombre como a la mujer o a la pareja, si son del mismo sexo como tal, y los hijos como tal, lo que le corresponden y la adopción de los hijos. Digamos que eso en términos generales de este artículo que es bastante prólijo en temas de la protección a la familia. No sé si hay alguna pregunta. Pues, Bueno, mi coronel, sí, señor. soy Ramiro Saldaña. No me han dado la palabra, qué pena. No sé quién va a dirigir la dirección. Me metí sin pedir la palabra. Mi coronel Alarcón, Yo- pero aquí mi coronel Caicedo de una vez dio la palabra adelante, mi coronel. Bueno, digamos que más de una pregunta es digamos, una análisis, una posición de yo como ciudadano frente a lo que dice la Constitución y frente a las providencias que finalmente se convierten en jurisprudencia para cumplir, obviamente. Primero doy un concepto y después le hago la pregunta a mi coronel Caicedo. Realmente este artículo, donde en teoría se dice que la decisión libre de un hombre y una mujer está también en el artículo 5, que ya lo vimos, que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. En alguna ocasión, pues, mi coronel respondió que no tenía nada que decirme porque era una opinión. Como aquí en esta cátedra de esta aula virtual máxima de Fundel es justamente para compartir inquietudes. Sí, yo pienso que estamos a merced de una corte constitucional que en mi concepto y como una intuición racional veo que estamos a merced de una constitución que en mi juicio está en contra de lo que dice la Constitución por la palabra natural de un hombre y una mujer. Y además pienso que así lo dice el Código Civil. No pienso, el Código Civil habla de una familia, de un hombre y una mujer. Entonces a mí me parece pues que no está bien. Eso pues no es culpa de nuestro profesor, ¿sí? De usted, mi coronel Caicedo. Y también habla del matrimonio religioso, pero vemos que religiones hay muchas. Y entiendo de la explicación que solamente se remite a la religión católica.
Y en este sentido pienso que también hay una disparidad, una desigualdad, una inequidad con las demás religiones. Viene la pregunta, mi coronel, en estas sentencias hubo salvamento de voto. Bueno, no, pero a ver, yo miro por acá, porque es que esas partes de allá de O la si no se indígena, puede, pues como para no retardar, pues eso es la determinación la toma usted. Sería seguramente que sí hubo algo. salvamento de votos, no estoy revisando acá, seguramente que sí, porque en algunas ocasiones, en la mayoría siempre hay salvamentos de votos, pero en términos generales, pues mi coronel, hay situaciones que pues uno no comparte, digamos por principios, pero uno tiene que ser consciente de que la sociedad colombiana, como las diferentes sociedades alrededor del mundo, van evolucionando y esa evolución se da a través de convenios y de pactos internacionales por el respeto a las minorías como tal. Y por eso la Corte Constitucional lo hace basado precisamente en esa fundamentación jurídica internacional de respeto por las minorías y el derecho que han adquirido en la medida que van pasando y transcurriendo los años como tal. Eh, digamos que se respeta porque pues hay que respetarlo, el derecho de las demás personas, así uno no lo comparta como tal. Y en esa misma medida, por eso es que la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República para que legisle en esta medida. Yo en alguna ocasión manifesté y orientado que la Corte Constitucional legisla de manera negativa. ¿Y qué significa eso? Es decir, declarar inexequible o exequible un artículo de la Constitución, o sea, inconstitucional o constitucional. Eso se llama una legislación negativa. Pero en muchas ocasiones la Corte Constitucional le corresponde legislar de manera positiva, que es la actividad que realiza todo legislador en todo estado, que es hacer la ley. Pero como no lo hacen, y la misma Corte Constitucional es, digamos, la protectora de la Constitución, pero también de esos pactos internacionales que ha suscrito Colombia y que hacen parte de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad cuando se habla de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, de esa fundamentación, es que se generan esas sentencias. Entonces, sí, muchas veces uno no comparte. En algunos siglos atrás decían que la mujer no tenía la misma capacidad del hombre, que los negros no tenían alma, no tenían conocimiento, y eso fue una evolución a través del tiempo. Repito, son cosas que como abogado constitucionalista, pero especialmente en derechos humanos, debo proteger, pero digamos muy diferente a la concepción si uno lo comparte, pero se debe respetar como tal. Y esos son principios que se van imponiendo en cada sociedad a través de los estados mediante las constituciones y de la misma sociedad como tal. Bueno, mi coronel, si me permite pues, interpelación o como quiera llamarse, sí, son decisiones contra natura, indudablemente contra natura, pero ahí sí viene otra pregunta y es el de la idoneidad de quienes se eligen en la Corte. Hace poco hubo un debate grandísimo de unos constitucionalistas, entre ellos mi capitán Úsuga, y bueno, y otros en donde me fue la paloma. Bueno, en primer lugar están en desacuerdo. Bueno, dieron de candidato a un constitucionalista que era penalista. Y ahí sí hablo objetivamente de que realmente la Constitución, bueno, seguramente llegaremos más adelante donde se elijan los constitucionalistas y puede que no sea tema en esta ocasión, pero realmente uno ve que hay, que digamos que se firmó un pacto que después tiene que ser ratificado y tiene que estar todo pacto internacional, tiene que estar radicado y firmado en un libro allá en la Cancillería, de lado y lado, donde debe existir en cada país, debe ratificarse cualquier pacto internacional hasta donde tengo conocimiento. Y desafortunadamente Colombia se adscribe a estos pactos que hacen bloque de constitucionalidad
y no se tiene en cuenta esto. Y ahí donde yo digo es la idoneidad de quienes van a representar cualquier cargo y en el caso particular de la magistrados de la Corte Constitucional, que uno a veces ve que no hay mucha preparación en sus argumentos, ni siquiera en quienes salvan votos. Bueno, ese sería como un concepto que tengo y que me rectifico, aunque no se esté de acuerdo en muchos sentidos. Y muchas gracias por aceptarme mi palabra. Con todo gusto. Mi coronel Alarcón está moderando. Sí, señor. Es que no hay más preguntas por el momento. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos, Señor. mi coronel. Sí, señor. Bueno, artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto. Gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Fíjese que ahí hay una de cantidad de leyes que desarrollan como tal este artículo especial de la mujer. Entonces, si ustedes lo ven ahí, colocaron la ley 82 de 1993, y de ahí en adelante creo que por medio de cada 2 años han expedido una ley relacionada con la protección especial de la mujer en todos los sentidos. Y en ese orden de ideas, pues digamos que la Constitución establece ese equilibrio, pero ahí el Congreso, vale la pena resaltar, ha sido, digamos, muy efectivo en estos temas de los derechos de las minorías de las mujeres y ha expedido una buena cantidad de leyes en diferentes aspectos que la protegen. Pues eso es bien importante. Yo aquí quiero resaltar algo, que es que el Estado como aparato institucionalizado no solamente es el Congreso de la República, como legislador porque él cumple una función especial, pero también está el Ejecutivo para hacerla cumplir con sus componentes de fuerza pública, pero está la rama judicial, que es la encargada de ser efectiva en el cumplimiento de la sanción, porque la función principal de esta rama judicial es sancionar a los que incumplen esas normas que profiere el Congreso de la República y que sanciona el Ejecutivo como tal. Pero se ha quedado muy, pero muy corto en ese tema, especialmente en los juzgados de familia como tal. Entonces, en eso sí tenemos que manifestar de que hay una buena cantidad de normas relacionadas con el tema de la protección especial de los derechos de la mujer, porque el artículo 43 especialmente habla de la ecuanimidad entre hombres y mujeres como tal. Entonces, de ahí se deriva, por ejemplo, la ley que manifiesta el número y el porcentaje que deben tener las mujeres en el sector público como tal. Y otras que han durado muchísimo tiempo, pero que a la final le han dado esas garantías a las mujeres en especial. ¿Preguntas al respecto? No, mi coronel, no hay nadie con la mano levantada. Yo le tengo una pregunta, pero digamos de carácter técnico, señor Caicedo. Usted menciona, y ahí están citadas y las recurrimos en la ayuda, una gran cantidad de leyes, ¿no? Y artículos, etcétera, de las leyes. Y luego vienen unas sentencias de la Corte Constitucional en contexto. Todas las cortes, todos esos artículos, esas sentencias son ratificando lo que se hizo, o hay modificación o agregación o derogación de alguno de esos aspectos.
De todo, mi coronel. Ahí esas sentencias, acuérdense que son sentencias de constitucionalidad para la revisión de las leyes ordinales que profiere el Congreso de la República. Entonces, vamos abajo, entonces encontramos todo lo que se hace son sentencias de constitucionalidad y no colocan sentencias de tutela porque son cualquier cantidad innumerables. Pero sí, muchas de ellas declaran inexequibles un artículo o parcialmente, una palabra, la mayoría exequibles como tal, pero ese estudio lo hace en la sala plena de la Corte Constitucional cuando va a proferir el fallo. Ahora viene la segunda pregunta, mi coronel Caicedo, que me ha llamado la atención como ciudadano, pues como, dijéramos, como usuario de todo el sistema institucional del Estado. Es si se sabe que la Corte Constitucional le va a hacer unas revisiones tan fuertes y se supone que las UTLs que asesoran a cada congresista conocen mínimamente la Constitución, porque en su experiencia, en dónde está el error para que de todas maneras la Corte tenga que derogar, modificar o ratificar algo, si se supone que hay abogados especialistas que han debido hacerle el ejercicio antes. Pues mi coronel, mire, eso tiene tanto de largo como de ancho. Acuérdese que nosotros hemos hablado y cuando lleguemos a ese título y a esos capítulos de la rama legislativa, sería bueno y sería prudente también tenerlo en cuenta para posibles modificaciones si hay una Asamblea Nacional Constituyente. Y es en el entendido de que lleguen personas a ocupar esos escaños de la Cámara de Representantes y del Consejo de Estado que tengan un mínimo de educación como tal en estos temas, digamos, jurídicos. Si bien es cierto, a ellos se les da un brochazo antes de recibir como tal sobre cómo funciona el Congreso de la República, pero no, eso no lo es todo. Se debe ser más exigentes en los requisitos como tal. Segundo, es que esas UTL se han convertido en un centro de corrupción y de corbatas que que no cumplen los requisitos necesarios. Hay algunas UTL de algunos parlamentarios que son muy juiciosas y hacen las cosas bien, pero hay otras UTL que solamente son nombradas y que están simple y llanamente para coger el presupuesto que le pagan a cada parlamentario por las UTL. En algún tiempo, ahora se me perdió el tema cuánto es, pero son 50 millones de pesos. En esa época, no sé ahora cuánto será que le dan a cada parlamentario para que conforme su UTL. Y dentro de eso debe tener un abogado constitucionalista. Sin embargo, nosotros encontramos esta cantidad de errores que se ven en los procesos y en los proyectos cuando se están presentando y uno ya lo sabe, ese proyecto, ese artículo se va a caer. Sin embargo, sigue adelante. Sin embargo, un tercer punto es la negligencia que hay en el Congreso de la República, a pesar de que inclusive los asesores los orientan, los procesos y los proyectos siguen adelante. Pero ese es el problema que nosotros tenemos allá en el seno del Congreso de la República con las UTL, que se convirtieron más en corbatas y en mermelada y todo para el parlamentario que en una unidad profesional que asesore a los parlamentarios en el momento de tomar las decisiones. O sea que con lo que usted me dice, se hace el proceso del trámite de una ley y la Secretaría del Congreso no tiene algún, digamos, algún diente, algún argumento, algún elemento jurídico para revisar eso antes de mandarlo a la Corte y diría yo minimizar trabajo, No, porque mi usted no está coronel, diciendo. la Secretaría no lo tiene porque para eso es la decisión de cada comisión y y de las plenarias de cada cámara, y se supone que eso se da en ese escenario como tal. Nosotros estamos hablando, y valga la pena aclarar, de las leyes ordinarias, ¿no? Porque las leyes estatutarias son diferentes, porque el control constitucional lo hace la Corte Constitucional antes de que se profiera la ley. Y el resto de leyes ordinarias sí se someten
digamos, al análisis de cada ciudadano para presentar esa acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. No sé, de pronto debería hacer ese análisis directo, pero se perdería muchísimo tiempo porque son cualquier cantidad de leyes que tiene y aparte de eso, cuando lleguemos al punto de la Corte Constitucional, yo le manifestaba que eran alrededor de 5.000 tutelas que llegan diariamente, aproximadamente, y se escoge solamente 10. Entonces el cúmulo de trabajo que tiene es bastante la Corte y solamente son 9 magistrados. No. Perfecto, mi coronel, gracias. No sé, mi coronel Alarcón, si hay alguien. Ahí levantó la mano mi coronel Pachón, mi coronel Alarcón. Tengo una de mano levantada, que es la de mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel. Sí, lo otro que hay que tener en cuenta es de que realmente pues las unidades que asesoran ahí a las congresistas para hacer las leyes, pues no tienen la experiencia suficiente, contrario a lo que tiene un magistrado, que pues generalmente inician en sus primeros años litigando luego de fiscales, jueces, y van ascendiendo poco a poco. Entonces, a medida de que van adquiriendo experiencia, pues les queda más fácil poder encontrar los errores, cosa que no sucede con los principiantes. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Caicedo, adelante, por favor. Bueno, venimos con el artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. Estos son, ya entramos, salimos primero la familia, luego la mujer, y ahora venimos con los niños. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. La alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia y el Estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar, perdón, garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ahí termina. Y aquí hay una parte muy importante, es cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Y ahí entra lo que yo manifestaba en el artículo anterior. Si bien es cierto, las normas son expeditas, son prolijas, son amplias en relación con el tema de los niños. Está fallando mucho es el tema del control en las sanciones por parte de la rama judicial. Son muy lentos, hay gran cantidad de procesos que se llevan y se quedan cortos. Y lo mismo el Estado en el nivel, en la rama ejecutiva, en el tema con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, nos quedamos cortos ante ante este derecho de segunda generación tan importante que es la protección especial de los niños en Colombia. Y nosotros miramos aquí alrededor, miramos un panorama bastante crítico en La Guajira, en donde los niños, y no solamente en La Guajira, pero digamos que en otros departamentos como en el Guainía, el Bichá, se mueren por desnutrición. Eh, eh, Elefantes Blancos se encuentra uno de centros de desarrollo infantil que los empezaron y nunca los terminaron. ¿Por qué mueren niños por desnutrición? Porque hay hambre, porque hay desprotección. Entonces aquí hay una responsabilidad en la amalgama institucional.
especialmente porque las normas ya se hicieron y hay bastantes normas como tal. El legislador las desarrolla la Constitución, pero a partir de ahí empiezan a fallar los organismos de control, la rama ejecutiva como tal y la rama judicial. Eh, Porque la verdad, en esa materia yo leía en un artículo hace poco en un medio de comunicación, estamos perdiendo, digamos, como se dice coloquialmente, el año. Y mire que tenemos un artículo bien interesante, muy bonito y rimbombante, pero va uno a los hechos y no se está cumpliendo. Entonces, está fallando el aparato institucional, en especial el Ejecutivo, la rama judicial y los organismos de control como tal. Porque al igual que los anteriores, también hay bastante legislación, hay bastantes leyes que están relacionadas con la protección especial de los niños. Sin embargo, se siguen presentando irregularidades en niños abandonados, en niños que mueren por desnutrición, en cantidad de niños que no les ofrecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las garantías para darlos en adopción. Bueno, no tenemos manos levantadas. Yo yo le quiero No sé. preguntar discúlpeme, le quiero preguntar a Diego Caicedo, usted que conoce todas estas leyes, eh, ¿le establece responsabilidades concretas a los alcaldes, a los gobernadores, o se enfoca más bien en el bienestar familiar y, digamos, sus ramificaciones regionales? Porque pues uno lo que ve siempre es que problemas de los niños y todo el mundo dice bienestar familiar. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y entonces los alcaldes qué es lo que hacen para que no haya niños durmiendo en la calle, en las alcantarillas? Eh, ¿En alguna de esas leyes usted conoce algo, mi coronel Caicedo? Claro que sí, mi coronel, claro que sí. Es que, bueno, yo hablé del Ejecutivo, pero pues hablé del Ejecutivo a nivel nacional con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero claro que la obligación está en los gobernadores, en los alcaldes, en las asambleas departamentales y en los consejos municipales. Es una obligación inminente de estos altos dignatarios elegidos popularmente por mejorar la salud, entre otras cosas, porque los que contribuyen al desarrollo y bienestar en primera instancia, la obligación está en el alcalde, como primera autoridad de los municipios, en la construcción de buenos centros de desarrollo infantil como tal, y dentro de ellos, dentro del presupuesto, ellos tienen una partida y un rubro destinado a este tipo de actividades. Claro que le cabe toda la responsabilidad y la obligación también es de ellos. Por eso es que están fallando los organismos de control, partiendo el primero por el personero en cada municipio. Y ahí en adelante, pues la Procuraduría, la Contraloría, etcétera. Pues hay bastante innumerables investigaciones y también hay sancionados, obviamente, por parte de la Contraloría y por parte de la Procuraduría como tal, por el incumplimiento de estas obligaciones y también por corrupción en este aspecto. Y otra pregunta, quizás trae de los cabellos, pero creo que a todo el auditorio nos interesa, mi coronel Caicedo. ¿Alguna de esas leyes se enfoca o sí, se centra en los énfasis de la educación para que los niños no sean objeto de manipulación y se les induzca a ideas que no son? ¿O eso no hay ninguna ley que lo contemple? Claro que sí, claro que sí. Sí, hay leyes que lo contemplan y la misma Constitución en los parámetros generales en el artículo 44 lo está manifestando. Dice, son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social como tal. Y en ese orden de ideas, digamos que es holístico esa responsabilidad que tienen, digamos, los alcaldes y los gobernadores en primera instancia de brindarle toda la posibilidad, pero también, digamos, de otras instituciones del Estado que deben garantizar que lo que dice manifiesta la ley, que los niños no sean objeto de abuso por parte de los adultos. Y en ese entendido está en que los induzcan a la prostitución, a la violencia, al delito
etcétera, etcétera, partiendo por las mismas guerrillas. Usted, mi coronel, lo sabe como analista político e historiador, que el gran problema que tiene la guerrilla es la incorporación de menores de edad a la guerrilla. Por eso, con la Constitución de 1991, la fuerza pública optó ese parámetro constitucional, pero también internacional. Acuérdense que muchos de nosotros entramos con menos de 18 años. A partir de ahí empiezan a ingresar después de los 18 años de edad como tal. Entonces, sí, claro que la hay. Faltan es controles. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Gracias. Gracias, mi coronel. No sé si Eduardo Patiño tiene algún aporte para este momento. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Pues, bueno, he estado escuchando al coronel Caicedo, que me parece, bueno, esta parte de los niños, los menores de edad, pues muy interesante, un tema bastante delicado, un tema que yo creo que es ahora, en estos momentos muy conmovedor a la vez y pues también se debe tratar con mucho guante de seda. Yo le preguntaría al coronel Caicedo es respecto, por ejemplo, a, a si en la constitución actual se han reformado leyes o modificado leyes o de pronto haciendo extensión a las leyes en cuanto a abusos que se cometen a los menores de edad, como el caso de este violador sexual Julio Garavito, que era un comerciante y se dedicaba a la violación y posterior asesinato de menores de edad, que fue afortunadamente capturado por la Policía Nacional y tuvo que morir pues en la cárcel, pues confinado allá tengo entendido que en Valledupar, en el Cesar. Pero pues parecía que por confesión anticipada, por buena conducta, etcétera, 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 le estaban rebajando la pena y estuvo a punto de salir de la cárcel. Entonces, pues bueno, eh, no sé si va a haber si ya se está estudiando leyes para precisamente prevenir este tipo de, bueno, no prevenir, sino para extender las sanciones a estos criminales que abusan de los niños. Y no sé si aquí en Colombia existe, como en Estados Unidos, el Código Adam. El Código Adam, para los que no sepan, es un código que se dio en la década de los 80, posterior al asesinato de Adam Walsh, que fue un niño asesinado en Hollywood, Florida, en un centro, pues capturado, secuestrado, en un centro comercial y después asesinado. Y su padre, John Walsh, hizo una cruzada muy grande como empresario para, para poner en cintura a todos los asesinos de menores. Entonces él hizo con su dinero, sus empresas, hizo una colaboración muy grande para apoyar a la justicia, para dar información sobre el paradero de los, no solamente pederastas, sino criminales. Y él creó un programa muy famoso en la década de los 90 que tal vez algunos conocen, digamos, America's Most Wanted, los más buscados de América, que eso, pues eso fue una alta sintonía en Estados Unidos. Y John Walsh hasta lo han postulado como presidente, una de las personas más renombradas y ha recibido premios. Y entonces él promocionó un código especial para que no volviera a pasar lo de su hijo. Y cuando se perdieran los niños en un centro comercial, entonces se activa un código llamado el Código Adam, donde los centros comerciales, es decir, cierran las puertas, las guardias de seguridad entran en estado de máxima alerta, hablan con la policía llega inmediatamente como fuerza de reacción a los centros comerciales. No sé si en Colombia hay un código similar o no se ha estudiado nada al respecto. Muchas gracias. Bueno, no hay que olvidar que hace unos pocos años, un par de años, hubo un acto, digamos, legislativo para modificar la Constitución precisamente en razón a la violación de niños y a la muerte de niños en el tema de colocarle cadena perpetua a violadores de niños, que la Corte Constitucional, digamos, lo declaró, digamos, exequible, pero parcialmente, y exhortó al legislador
para que lo modificara como tal y pues en este momento está en stand-by como tal. Bueno, yo le confieso que al respecto a este tipo de delitos, no existen, digamos, una serie de garantías que existen para otros delitos de disminución de años por colaboración, etcétera, etcétera. Eso sí lo hay como tal para este tipo de delitos. Lo que pasa es que no se hace efectivo en Colombia. Uno ve que muchos jueces, en medio de su negligencia, le colocan casa por cárcel a violadores de niños. Entonces, el tema está en ser exegéticos, pero muy rigurosos en el cumplimiento de las leyes. Y eso es lo que nos falta en Colombia, ser rigurosos y menos garantistas en estos aspectos, especialmente con las minorías, especialmente con las mujeres, especialmente con los niños, que han sido, digamos, martirizados y se ha abusado de ellos por muchos años. Entonces, es más efectividad y más rigurosidad en el cumplimiento de las normas. Mi coronel Caicedo, yo tengo otra inquietud respecto al uso de los niños para pedir limosna. Eso que dentro de toda esta normativa es delito, es una contravención. Eso, eso está en la ley 1801 como, digamos, una contravención, pero no sé, los penalistas que están acá, no estoy seguro si está tipificado como una modalidad delictiva, pero lo que sí estoy seguro es que está en la ley 1801 como esa contravención de utilizar a los niños para pedir limosna en la calle. Entre otras cosas, también está sancionable a quienes permiten y le entregan dádivas o plata o cosas a estas personas en la calle que utilizan los niños. Por eso viene en la policía, está una unidad de menores y los recogen y los llevan inclusive al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y corren con el proceso de sanción. Pero no sé, ni con el Pachón o algo, si me quiere reforzar este tema, si está, no estoy seguro, como tipificado como hecho punible. No, la verdad que no, no tengo ninguna información al respecto. Pero sí está en la ley 1801 en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bueno, Ahí perfecto. está mi coronel, ahí está el doctor Ricardo Martínez. No sé si él también nos pudiera colaborar. Doctor Ricardo Martínez, adelante. No, Bueno, mi coronel, ¿alguna ahí otra está, ahí pregunta? está. Ah, no, ya está ahí. Sí, efectivamente, cuando se presentan estas situaciones que hacen unas batidas, llámese así, inmediatamente lo ponen al menor a órdenes del Instituto de Bienestar Familiar y le hacen el proceso de restablecimiento de los derechos. Y entonces le pasan, como es natural, le compulsan copias a la fiscalía para que en diferentes casos que se pueden presentar del uso de estos menores como pues una que llaman exposición de menores. Específicamente en este momentico no conozco eso, pero lo existe en el momento en que se está poniendo en peligro la vida y la integridad de un menor. Por ese lado, para el lado penal y para el otro, igualmente el bienestar familiar tiene su defensor de menores y cada juzgado de menores se acoge para el restablecimiento del derecho, llaman así, y volver a darle garantías al menor, llámese que lo generalmente le quiten la patria potestad, si es el mismo padre o es algo otra persona, entonces puede tratarse como una especie de trata de menores. Pero sí tiene efectivamente su sanción y su judicialización, doctor. Muchas gracias, mi doctor Ricardo Martínez, mi coronel Caicedo.
Podemos seguir. Bueno, mi O, coronel Tomás. o desea decir algo. Bien. Lo que diga mi coronel. No, no, vamos a seguir, sino que es que hablamos con mi coronel Villamarín que era hasta las 8. Sí, señor. Entonces no sé si continuamos con el último artículo y para continuar el 45 la semana entrante. Pues el tema es que por la hora, ¿no? Con el que ya, pues usualmente la fundación cierra a esta hora y entendemos que todas las personas tienen sus compromisos y entonces de pronto se nos comienzan a salir, pero si usted quiere, cerramos con el 45, que me parece Listo, mi coronel. importante. Listo, mi coronel. Entonces vamos a cerrar con el 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Si ustedes miran ahí, está la ley 104 de 1993, la 119, la 124 del 94, en fin, una innumerable cantidad de leyes que hablan del tema de los adolescentes, pero especialmente en la formación técnica, especialmente en el tema de lo que tiene que ver con el aspecto laboral, con el aspecto de la educación en Colombia y en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay varias sentencias que están relacionadas con el tema. Como siempre, como los anteriores artículos, mi comentario es la efectividad en el cumplimiento de las leyes. Y en esta sí le corresponde al Ejecutivo como tal, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, esa protección está fundamentada es en la formación integral de ese adolescente como tal. Digamos que nos hemos quedado cortos en Colombia en el tema de la formación técnica y está solamente en cabeza del SENA, que entre otras cosas tiene una formación muy buena, pero le falta ser más extensa en la aplicación de su actividad de formación técnica y tecnológica como tal, porque se queda demasiado corta. Mi leal saber y entender, y como tutor virtual del SENA, que fui por allá en el año 2007 y 2008, y que estuve en contacto con el SENA, me parece una buena institución a pesar de sus corbatas y a pesar también del nivel de corrupción que se vive, me parece una buena institución. Pero tenemos que ampliar más el tema de la educación y la formación técnica y tecnológica, porque en Colombia solamente queremos formar profesionales y nosotros vamos a otros países, por ejemplo, como los europeos, la formación técnica y tecnológica es muy bien paga, es muy bien paga. Entonces nos hemos dedicado a tener universidades por cantidades de garaje con una mala formación y técnicos muy pocos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que piden cada rato, solicitan de Australia, de Canadá, personas técnicos, por ejemplo, en sistemas, en ingeniería de sistemas, como tal. Y eso es lo que no está haciendo Colombia. Entonces, aquí nuevamente recalco, es la poca efectividad en el cumplimiento de la Constitución y las leyes que lo desarrollan como tal. Gracias, mi coronel. En la sala nos falta por escucharlos a Julio y a mi coronel Carvajal. Entonces, por favor, su aporte para el día de hoy. Julio, Y adelante, por Gloria, favor. y Gloria ¿Quién? ya habló con él. No, mi coronel, se le ha caído la señal varias veces. Ah, Julio Rincón, Ah, Julio ya la Rincón, vi, ya la ¿me vi. escuchan? ¿Me escuchan? Hágale, hágale. Sí, Julio, te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Julio Rincón de acá de Cartagena, aprendiendo con todas esas charlas. La verdad es que a veces uno se queda corto y comete errores por no saber las normas, las leyes. Felicito a mi coronel por esa charla y que sigamos adelante con este grupo para poder coger el rumbo de nuestro país y hacerlo grande, hacer un país con dignidad,
un país con respeto, un país con normas, con leyes que se cumplan de verdad y que todos los colombianos seamos victoriosos. La verdad que me siento contento de estar aquí con todos ustedes. Desde Cartagena les mando un abrazo a todos ustedes y los felicito por esta charla tan importante, aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Usted, Gloria se le volvió a caer la señal. Pero entonces, mientras tanto, le vamos a dar la palabra a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, señor Coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. No, muy interesante escuchar al señor Coronel Caicedo en esa explicación de los artículos de la Constitución. No tengo nada así que agregar, ni enmendar, ni corregir a la presente. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. A ver, Gloria. No, no está en la sala. Mi coronel Caicedo. Hemos repasado la sala para que tengan la participación debida. En el Facebook ya no tenemos nada. Por lo mismo tanto, mi coronel, muy agradecido por todos sus conocimientos que nos ha entregado en el día de hoy y esperamos seguir contando con sus grandes y acertadas como constitucionalista que es y como debemos prepararnos para una futura constituyente. Mi coronel Villamarín, le ha llegado su hora para las conclusiones, la bendición y la despedida de los que estamos aquí presentes. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Resulta que en la participación que nos dio Julio tocó un tema que yo lo tenía pues desde otro vector, pero apuntando al mismo objetivo. Y es que mi coronel Caicedo hoy nos trajo algo, pero supremamente esencial de nuestra Carta Constitucional, de nuestra Carta de Navegación, y nos habló ya de 4 artículos de la familia, de la mujer, de los niños y los adolescentes, y nos mostró el sinnúmero de leyes que hay, sentencias de la Corte haciendo los ajustes a que hay, y nos puso sobre el tapete, mi coronel Caicedo, para conocer más cómo es que ocurre al interior del Congreso de la República lo bueno, lo malo y lo feo para producir las leyes. Y después de todo esto nos queda la conclusión que al primero que hay que reformar es al Congreso, porque definitivamente si la justicia requiere una reforma, el Congreso también la requiere, pero no reformas por aumentarle per se, sino por estructurarlo en muchos aspectos. Pero además voy al punto que tocó Julio, que dice que se equivoca uno por desconocimiento, y ahí es donde fallamos todos, como sociedad y quienes la administran, porque con todo lo que nos ha dicho el mi coronel Caicedo, en 4 pequeños artículos, pues es un universo de cosas, nos está hablando de la sociedad, está hablando de la familia, está hablando de los niños, está hablando de las mujeres y de los adolescentes en estos 4 artículos que hemos visto muy someramente, porque cada cosa de esas merece un estudio tan profundo. Y al final del ejercicio de esto, lo que nos queda es la enseñanza de que debemos profundizar muchísimo para poder ejercer la política bien, porque teniendo el conocimiento, por ejemplo, de cuál es el espíritu de todas estas leyes y sabiendo cuáles fueron las que llegaron a feliz término, dijéramos, que pasaron todos los sedazos y la Corte las validó sin reformarlas o qué reformas le hizo, podríamos tener un discurso más creíble en la política y no simplemente decir que somos los salvadores del país y no sabemos ni siquiera cuáles son los procedimientos o los argumentos legales en cada uno de estos casos. También nos da la sensación, viendo todo lo que nos explicaba mi coronel Caicedo, que leyes no faltan, lo que falta es cumplirlas, porque en este campo, pues porque en otras sí nos ha demostrado que faltan y que se han tocado muchos temas
y que quizás una ley macro hubiera sido mucho más efectiva con los decretos reglamentarios, pero pues eso ya lo definen los especialistas y los constitucionalistas. En síntesis, mi coronel Caicedo, usted no solamente nos está enseñando derecho constitucional, nos está enseñando a interpretar mejor la organización del Estado y la funcionalidad de cada una de estas estructuras y nos está abriendo los ojos de el enorme universo que tenemos al frente en la política, que desafortunadamente lo circunscriben quienes quieren participar en eso, es en la parte propia de cómo hago para ganar y cómo hago para sostenerme, pero no cómo hago para cumplir todo lo que bien o mal está hecho. Así de que nuestro agradecimiento, mi coronel Caicedo, porque usted nos está dando dos cátedras paralelas, una de formación general en conocimiento de nuestra Carta Constitucional y otra en entender lo acertado y lo desacertado que tiene el Estado. Pues de mi parte yo les agradezco a todos, les deseo una feliz noche y creo que mi coronel Caicedo hace el cierre con su comentario final. Adelante, mi coronel Caicedo. Pues muchísimas gracias, mi coronel, por sus palabras, pero esa es la intención. Pues, ¿qué más quisiera yo de darle una orientación un poco más amplia? Pero la verdad es que la Constitución Política es extensa, 13 títulos, 380 artículos, que, digamos, para conocerla medianamente se requiere mínimo un año, pero lo más importante, digamos, es tener la idea de lo que es la institucionalidad, lo que es el Estado, de lo que está la Constitución en la estructura como tal del Estado, y no hemos llegado todavía allá, apenas estamos en la parte dogmática, que la parte dogmática es el tema de los derechos en la Constitución Política de Colombia, pero quizás cuando lleguemos a la parte de la estructura del Estado, ahí sí vamos a ver que se necesitan, digamos, algunos cambios, especialmente en la elección de altos dignatarios, porque ese de yo me elijo, tú me eliges y nos hacemos pasito, como decía Jaime Garzón, eso se tiene que acabar. Eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos dentro del sistema y está en la Constitución, que no somos una sociedad con unos principios o un pensamiento comunitario, sino más bien un pensamiento muy personalizado, un pensamiento o cultura del vivo o la cultura del cuarto de hora, que es la que nos perjudica. Entonces, hasta allá es donde nosotros debemos llegar. Muchas gracias. No, usted es mi coronel, entonces a todos, muchísimas gracias, una feliz noche, que Dios nos siga protegiendo y de nuevo nuestra gratitud y nuestra invitación para que la próxima semana nos siga ilustrando mi coronel Caicedo, porque esto sí que nos hace falta a todos los colombianos. Así es. Muchas gracias y que pasen buena noche. Bueno, Gracias, mi coronel. Gracias a todos, muy Gracias, mi amable. coronel. Buenas noches para Caicedo, todos. gracias, coronel Villamizar. Buenas noches. Villamarín. Dios y patria, feliz noche. Pues fuera de eso, agregar que pues existe una especialidad en las universidades sobre derecho y familia y además existe una jurisdicción para tratar en el área los derechos y los litigios que se presenten en asuntos de familia. Gracias. muy Gracias, amable. mi